bien, pues ya hemos adentrado, ya que estamos en este ritmo de adentrarnos en las culturas, en la cultura celta, en la magia y en todo lo que viene del pasado, vamos a pasar con nuestra siguiente ponente, una gran guerrera de Gaia. Ella, bueno, pues la voy a, antes de que entre a platicarnos un poco más acerca del conocimiento que maneja, voy a comentarles acerca de esta gran guerrera. Ella es Sara Segarra Guerra, o también catalogada, bueno, ya, por tal de Jade. Ella es estudiante de psicoterapia somática del CPSB, Centro de Psicoterapia Somática en Portugal. Ella también es aprendiz de chamanes y curanderas. Desde siempre tuvo una conexión muy fuerte con el otro mundo y hace ya casi 4 años que desarrolla su conexión con lo espiritual y con los ancestros celtas de Iberia para poder ayudar a otros en su proceso de desarrollo personal y de sanación. Sara va a hablarnos acerca del renacer celta y las conexiones del pasado. Vamos a darle esta bienvenida, esta cálida bienvenida también a nuestra queridísima Sara, que viene a comentarnos esta parte también muy importante del pasado y sobre todo de la cultura que inspiró este aquelarre. Así que bueno, pues sin más, le doy la bienvenida a Sara. Vamos a esperar que se conecte. Ah, ya la veo por aquí, ya la veo. Hola Sara, mucho gusto, qué bueno que ya nos acompañas. Adelante. Hola Alex, yo voy a hablar un poco mezclado entre portugués y español, a veces me fallan algunas palabras, pero la forma como me describiste, te lo juro que me sentí justo como una guerrera. Muchísimas gracias, ¿eh? Qué voto de confianza tan grande. Y, Lo eres, hombre, lo eres. espera, dime. Adelante. No, nada, adelante, Sara, adelante. Gracias, gracias. Esperaba verte pintado también. Aparentemente soy la única, pero con orgullo llevo mi cara pintada. A ver, bueno, las que están viendo. Estuve aquí acompañando desde hace unos momentos a la última, ¿cómo se dice? A la última ponente. Y de cualquier forma, Alex, si alguna vez me ves que estoy con dificultad en alguna palabra en español, puedes venir y me ayudas con la palabra sin cualquier problema. Claro que Voy a sí, sin solo... problema. Gracias, Alex, gracias. Voy aquí a ver cómo... Aurora me enseñó cómo partillar el ecrán. A ver, compartillar tela. Ok. Yo me siento a veces como una abuelita con estas tecnologías. ¿Podéis ver mi PowerPoint? Ya se ve, nada más si puedes darle iniciar a la presentación para que la veamos entera. ¿Ahora la ves? Listo. Vale, ahora, perfecto. Voy aquí a mover la ventana para poder verlo mejor. Muy bien. Entonces, justo todo lo que dijo Alex es verdad. Yo estoy hace algún tiempo muy interesada en los celtas y soy estudiante de psicoterapia somática en Portugal y estoy en este momento en la península ibérica. Entonces, mi ponencia es el renacer celta y las conexiones con el pasado. ¿Puedo? Muy bien. Entonces, yo soy una persona muy sencilla y mi objetivo con esto es justo lo que Alex y la excelente ponente anterior, que ahora justo no me estoy acordando de su nombre, han venido a decir, que es, primero de todo, os quiero llevar un poco de la esencia de la península ibérica. Os quiero conectar con esta tierra maravillosa que tiene muchos secretos escondidos para revelar. Muchas veces cuando nos conectamos con los celtas, un segundito, voy aquí solo tener atención con las horas para que no me pase. Ok, ok, ok. Muchas veces cuando nos queremos conectar con los celtas vamos solamente a Irlanda y es muy curioso saber que en la verdad estuvieron por toda Europa y un poco también por la península ibérica. Entonces yo quiero conectaros con esa esencia que existía de los celtas aquí de la península ibérica. Más allá de eso, una cosa que tenemos muy en común en este aquelarre es que al recordar nuestros ancestros y la forma como se conectaban con la naturaleza, yo creo muchísimo que nos podremos acordar de formas como nos podemos curar
y para nuestro futuro. Yo creo que muchas personas pueden mirar a un libro antiguo y a los celtas. Mirad, eran bárbaros solamente, pero esta cultura, como fue presentado muchísimas veces aquí en el aquelarre, y la esencia que alimenta el aquelarre es justo esta, es que tenían una forma de conectarse con el cosmos y con la naturaleza que se fue perdiendo a lo largo de los tiempos. ¿No es acaso ninguno que ahora de repente tenemos tantísimas culturas regresando ahora prácticamente de la no existencia o del olvidar de la humanidad? Tal ellas como la brujería, los Wicca, el chamanismo, los celtas, ahora la cultura vikinga está con mucha fuerza ahora en el norte de Europa. Entonces, justamente quiero aprovechar ese movimiento, esa fuerza, para traer de vuelta lo que creo que es necesario. No quiero traer una recreación histórica, porque no es ese mi objetivo. Quiero traer lo que es el necesario. Importante leer lo que os traigo aquí. Si recordamos cómo nuestros antepasados veneraban la tierra y el mundo espiritual, podemos conectarnos solo a la ascendencia de la humanidad, sino también rescatar formas de sanación, está aquí mal escrito, sanación espiritual de pasado para nuestro presente y futuro. Dejen que esto se quede en vuestra mente y espero que un poco de la esencia de la península ibérica pueda llegar donde quiera que tú estés, sea aquí en Europa, sea en América del Sur o en Japón. Espero que un poco de mi tierra llegue a ti. Muy bien, entonces, es importante saber, más allá que conectarte con la península ibérica, conectar con esta cultura. Por eso, ¿quién eran más o menos los celtas y de dónde vinieron? Entonces, muy rápidamente te voy a hacer una contextualización muy rápida. Se piensa que los celtas tienen muchas teorías que son difíciles de comprobar históricamente y científicamente, porque los celtas en su mayoría no registraban su cultura y sus enseñanzas. La mayoría de ellos, en la verdad, lo pasaba la cultura en la forma oral, muchas veces a través de los druidas y de los bardos. Pero he visto un video muy interesante de Alex Dragon, que tiene un material muy interesante en YouTube, que nos habla que hay una parte de los celtas que sí escribía y registró un poco de su cultura y de su historia. Pero, ¿de dónde supuestamente vinieron los celtas? Una de las teorías con las cuales me crucé más a menudo fue de que los celtas vinieron de la zona de Asia y se mezclaron con los pueblos primitivos de Danubio. Entonces los celtas vienen más o menos de esa región del río de Danubio, que se encuentra aquí en Asturias. Voy aquí a coger el puntero de láser. Aquí, ubicado en las Asturias, y como vosotros podéis ver, ellos hicieron esta migración toda por Europa. Toda esta zona verde que vosotros veis es la ocupación celta, incluso aquí más cercano del oriente, como podéis confirmar. Y, ¿cómo se dice en español? Se quedaron en estas zonas a lo largo de los siglos. Se piensa incluso que los celtas ocuparon la centralidad de Europa mucho antes de 5.000 años antes de Cristo. Entonces, es muy interesante saber lo que podremos haber perdido esta cultura y saber si de facto tenemos más influencias celta de lo que nosotros pensamos, porque al final estuvieron aquí mucho más tiempo de lo que pensamos. Entonces, los celtas hicieron más o menos un movimiento como estos. Vinieron aquí de la región del río Danubio y se fueron movimentando en este orden. Fueron más o menos por aquí, vinieron para la península ibérica y se piensa en unos estudios de DNA que fue hecho que después de venir más o menos al sur, se vinieron después a las tierras altas, a Inglaterra, Irlanda y Escocia. ¿Y por qué puedo decir esto? Muy recientemente, creo que todavía en el siglo XXI, se ha hecho un test de DNA muy interesante a 10.000 voluntarios de Irlanda, teniendo en comparación el DNA de un cadáver, creo que de Irlanda y de la península ibérica, para comparar. Y han descubierto que muchos de los celtas indígenas de Irlanda tenían el DNA igual a los celtas de la península ibérica. Entonces se piensa que hicieron este movimiento, que vinieron primero a la península ibérica y que después se migraron al norte otra vez, a las tierras altas. Y esto es muy, muy interesante porque establece una conexión nueva
de estos pueblos. ¿Por qué? Si nosotros si asumimos que este movimiento fue lo que fue hecho, ¿no? Podemos asumir que el principio de la cultura celta que existe en las tierras altas, principalmente en Irlanda, puede ser muy cercano, sino igual a la cultura celta que existió en la península ibérica. Estamos hablando de las mismas divindades, las historias. Entonces, esta conexión, cuando os hablo de esto, me quedo con la piel toda erizada. Aurora mencionó la palabra, es goosebumps en inglés, y se me queda la piel así porque la conexión que tenemos nosotros en Europa es increíble. Entonces, esta cultura se movimentó por toda Europa y como veis aquí, este centro amarillo que está aquí es el centro de la cultura Hallstatt. Una de las cosas que todos los pueblos celtas tenían en común eran básicamente dos cosas, la lengua y la cultura Hallstatt, que se centraliza mucho más aquí en el centro de Europa, como pueden ver. Su lengua, si no me equivoco, y Alex me puede corregir, su lengua era el céltico, que después a lo largo de los siglos se fue ganando cada tierra su dialecto en particular. Y la cultura Hallstatt, muy brevemente hablando de la cultura Hallstatt, era una cultura politeísta, animista y muy conectada con la madre tierra, maternal por eso. La cultura Hallstatt tenía varios dioses y la verdad es que por llamarle animista a la cultura Hallstatt, particular, una cara dada a las divinidades. La naturaleza en sí era la divinidad, estaba viva. Entonces, todo lo que era un río o un árbol así peculiar o una roca más peculiar, era asociada con la divinidad y era muy, muy respetada. Y todo el centro de la cultura Hallstatt rodeaba muchísimo la naturaleza. Era simbiótica con la naturaleza. Entonces, esta esencia de esta relación muy íntima, muy mágica que existía con los celtas, y vosotros han oído con la ponente anterior, esta conexión mágica que los celtas tenían con la naturaleza perduró a lo largo de los siglos y era algo que ya existía desde el principio. Muy bien. Entonces, ahora llegan los celtas a la península ibérica y se piensa que se quedaron aquí entre más o menos 2000 años antes de Cristo hasta su época de oro, que fue hasta 600 antes de Cristo, pero se quedaron aquí hasta ser romanizados y entre tanto cristianizados. Aquí, como pueden ver, está una península ibérica pues muy colorida. Entonces os doy más o menos una panorámica de lo que es aquí mi tierra, porque yo soy mitad española y mitad portuguesa. Entonces, aquí de amarillo, Aurora sabe mucho sobre esta cultura, se encuentran los íberos. La península ibérica para mí, cuanto más la estudio, más interesante se torna y os voy a explicar ahora por qué. Los íberos eran una cultura que creo que estaba aquí antes de los celtas y con los estudios arqueológicos que fueron hechos de las últimas décadas, se descubrió que los íberos tenían una tecnología muy, muy avanzada y la más avanzada de la época, incluso en la misma época que los romanos. Y estaban aquí más en la costa mediterránea. Aquí, en el lado opuesto, este mapa no registra muy bien la diferencia entre los celtas y celtíberos y íberos, pero yo os indico aquí. Entonces, aquí, más en la costa, como podéis ver mi láser, aquí en la zona de Portugal y en el norte de España se concentraban los celtas. Aquí los celtas se mezclaban con algunas tribus primitivas, no se sabe si fue de forma pacífica, gradual o sanguinaria, por eso no os puedo garantizar nada, pero aquí los celtas se mezclaron con las tribus que existían antes y establecieron aquí sus raíces y su cultura como celtas. Aquí en el medio tenemos una mezcla entre los celtas y los íberos, llamándoles celtíberos, si lo estoy diciendo correctamente en español. Y una de las cosas otra vez más fascinantes de la península ibérica eran los tartesos. Los tartesos no eran celtas, estaban aquí ubicados aquí en el sur de España. Y una de las cosas más fascinantes que he leído relacionada con la península ibérica es que, de acuerdo con estudios hechos y arqueología descubierta a lo largo de las décadas, están documentadas cosas de forma tan asustadora
que se teoriza que los tartesos fueran uno de los pueblos sobrevivientes de la isla de Atlántida y se colocaron en el sur de España. Es muy interesante pensar en esto porque una cosa muy rara que ha pasado con los tartesos es que desaparecieron. Nadie sabe qué les pasó. Del día para la noche dejaron de existir. No estaban más en los registros. Wow. Gracias. Entonces, poco a poco ya estoy sintiendo que os puedo traer un poco de la península y de lo colorida que sin duda es. Estoy aquí llena ya de calores. Entonces, aquí los celtas tienen una dinámica muy interesante. Os voy a ser muy honesta, soy siempre muy honesta. Los celtas eran unos bestias, es verdad. Y tenían el arquetipo del guerrero muy enraizado en su cultura. Morir en batalla era muy importante para los celtas. Os podría quedar aquí hablando del arquetipo del héroe y lo importante que era para los celtas de la península ibérica. Porque si vosotros veis esas películas vikingas que existen, esas luchas en que los guerreros están gritando y haciendo acrobacias locas, eso eran los celtas de la península ibérica, así de fuertes eran. Una dinámica muy interesante que los celtas tenían, se guerreaban mucho entre clanes, es verdad, eran unos bestias, pero justo así también comercializaban entre ellos y también hay registros de que cosas en la cultura de los celtas de la península ibérica vienen de otras regiones del mundo. Entonces, los celtas no solo tenían esta fuerza que es muy de la esencia masculina, pero eran muy inteligentes porque eran buenos comerciantes. Entonces, ahora que os traigo ya esta esencia de esta contextualización, Alex, ¿me puedes decir cuánto tiempo me queda? Todavía tienes tiempo. Déjame ver. Son 11. Mira, todavía tienes como 20 minutos. Vale, perfecto, menos mal que me lo dices. Bueno, siguiendo entonces a la parte que más me encanta. Entonces, cosas del pasado que han llegado hasta nuestros días. Aquí ya empezamos a hacer la conexión del pasado hasta hoy. Aquí en esta imagen, lo que vosotros veis no es de otros países, no es de ningún país fuera de Europa, esto es de la península ibérica. Estas mascarillas con colores, estos guerreros pintados, estas mascarillas aquí, es todo lo que existe todavía en mi tierra en los días de hoy. Es muy increíble y enseñaros estas imágenes que vienen de mi sangre, de mi tierra, es una gran honra poderos enseñarlos. Aquí, dedicada a la resiliencia de la cultura celta, que todavía sigue aquí, se mantuvo en la tormenta y cuando el viento nos sopló a su favor, ajustó sus velas. No sé quién es esta señora, pero esta pequeña frase me resonó muchísimo para la resiliencia del pueblo celta. Entonces, aquí os presento un poco del legado celta en Portugal, en mi tierra, en que yo nací y en que yo estoy ahora. Estas mascarillas que vosotros podéis ver aquí de este lado y de este lado son muy semejantes en propósito. Aquí tenemos las máscaras de los caretos, y aquí tenemos las máscaras de Lazarín. Y aquí es muy interesante porque ambas las máscaras tenían un propósito original muy ritualístico, más allá de las celebraciones que se hacen en el carnaval, que es en marzo. Y datada aquí, mi voz, mi instrumento. Muy bien. Tenían un propósito original muy ritualístico. Por ejemplo, aquí las máscaras de Lazarín, dependiendo de la clase de ritual que tú querías hacer, utilizabas una máscara diferente. Y las máscaras de Lazarín me resuenan muchísimo. He descubierto que solo hace pocas décadas, después de la dictadura, se recuperó otra vez, después de casi se haber perdido el siglo pasado, el artesanato de hacer a la mano las máscaras de Lazarín. Y por poco en el siglo pasado Portugal perdió esto. Y lo recuperamos justo a pocas décadas. Me estoy muy feliz. Y una familia de artesanos hace esto en el norte de Portugal y un día te dé la honra de pedirles una máscara de estos.
En estas máscaras de Lazarín tenemos 4 figuras principales. El diablo, o diabo, el señor, o señor, la señorita, el señora, y o rey, el rey. Y estas son las figuras más predominantes que aparecen en el carnaval y que no se sabe cuáles de estas figuras eran utilizadas para los rituales. Los caretos también eran utilizados para rituales. Estos aquí fue más difícil arreglar las orígenes, fue difícil, está muy mal documentado. Y hoy en día lo que se hace es muy curioso porque por encima de las vilas altamente cristianizadas todavía hay esta necesidad de traer del pasado, esta necesidad primitiva y pagana que el hombre tiene de simplemente incorporar algo de la naturaleza. Lo que se hace hoy en día con estos 2 tipos de máscaras, que son en 2 regiones diferentes pero próximas, en el norte de Portugal, es antagonizar las mujeres solteras. Tiene un carácter muy sexual por detrás y muchas veces irán ver tanto unas como otras pues envergando penes enormes y corriendo detrás de las señoras. Y muchas veces los caretos principalmente son hombres solteros. Esto sigue la tradición celta de querer casar los hombres solteros con las mujeres solteras de la aldea. Una cosa muy interesante que quiero apuntar es que justo por entre muchísima represión, tanto romana, invasiones y cristianización, todavía vemos esta conexión con los seres venados, ¿no? Con el dios padre de la floresta, Alex me podrá corregir, que es Cernunnos o Cernunnos, que era el papá, el protector de la floresta de los celtas, aquí de la cultura de Europa. No me acuerdo si en Irlanda se mantiene ese nombre ancestral, pero es una figura muy importante. Aquí más Sí una se puede decir de dedicación. ambas formas. Dime. No, solo decía que sí se puede decir de ambas formas. Gracias. Entonces, aquí está una pequeña frase de un gran poeta que es Fernando Pessoa, es portugués. Tengo dentro de mí los pensamientos del mundo. En portugués es, tenho dentro de mí todos los pensamientos del mundo. Esto es hacer referencia que en nuestro inconsciente nosotros tenemos todas las memorias de todos nuestros ancestros. Yo, porque soy portuguesa y mitad española, segurísimo que estoy mezclada con un poco de todo el mundo. Entonces, si quieres conectarte con tus ancestros y tu tierra, permítete hacerte un trabajo de cura muy profundo, permítete quebrarte un poco y vas a encontrar conexiones con tus antepasados. Sea por tu alma o sea por tu sangre, en mi caso yo tengo ascendencia de sangre celta, la vas a encontrar. Simplemente permítete que llegue hasta ti. A mi otra tierra, España, tenemos un evento muy, muy poderoso que es una reencenación de las guerras cántabras que pasaron en el norte de España cuando ya los romanos ya estaban invadiendo la península ibérica. Y una persona piensa en relación a los celtas. ¡Wow! Estos reenactments, estos teatros que hacen de las batallas antiguas, solo puede pasar en América o en Irlanda. Pero he encontrado, gracias a Aurora, que hacen en Península Ibérica la recreación de las guerras cántabras. Y no solo entre los celtas, como entre muchísimas tribus en contra los romanos. Es fascinante. Aquí la pintura facial no es celta, es de otra, no, es celtíbera, creo. Y es de una tribu que tiene un nombre, pero es que no me acuerdo. Me gusta muchísimo y tengo pinturas semejantes. Es un evento, no estamos hablando de un evento de algunas decenitas de personas, llega a tener centenas de personas y pasa casi todos los años. Es increíble. Y aquí, una de las mejores formas de conectarnos con familia, personas que queremos, un pasado, ¿por qué no? A través de bebida y comida. Esta es una bebida muy especial que todavía existe hasta los días de hoy y se llama la quemada gallega, que Aurora creo que ha hecho un video haciendo quemada gallega. Ella seguro que explicó fantásticamente bien cómo se hace. Aquí muy sencillamente os voy a decir que la esencia de la quemada gallega, como vosotros estáis viendo, está quemando el alcohol de esta bebida fuerte, muy fuerte. La esencia de esta bebida, que te quedas borracho, no sé si puedo decir
curse words, te quedas borracho, borracho, y supuestamente tienen la esencia de purgarte el alma. Y al hacer esta quemada gallega, desde los tiempos de los celtas hasta los días de hoy, se preservó el ritual de decir conjuros en cuanto quemas el alcohol y haces la quemada gallega. Si queréis, como se llama quemada gallega, vais a Galicia y en esta altura del año ya están haciendo y la podéis tomar. Yo me quedaré borracha con un chupito seco. No digáis mis ancestros secos. Otra cosa muy importante y no podría dejar de mencionar son los monumentos que han perdurado siglos, invasiones, saqueamientos, olvidos, y la madre naturaleza son los monumentos que todavía siguen de pie. Y he encontrado nada más, nada menos que los monumentos mayores que existen en la península ibérica y más bien preservados de los castros y de las ciudades celtas. Tengo mucho placer en presentarlos, por ejemplo, el castro de Coruña, el castro de Santa Trega en Galicia. Como vosotros podéis ver, tanto uno como otro, y voy a presentar un tercero, son en locales muy altos. Esto era una característica de los celtas porque ellos ya sabían que estar en un sitio alto era mejor para defensa. Y si también reparan en otros detalles muy importantes, todas sus construcciones son circulares. También podemos ver mucho el uso de las espirales, de los círculos, de las figuras que están como intertwined, conectadas por líneas, mucho en su arte. Y más allá de esto podemos ver, no tanto en el castro de Baronia Coruña, pero más en el castro de Santa Trena en Galicia, que están rodeados de naturaleza. Incluso aquí en el castro de Borneiro, en Galicia, podemos ver, este castro es más pequeño, está rodeado de naturaleza. Una cosa muy importante que os debería decir de los celtas es que ellos funcionaban, por lo menos en la península ibérica, mucho por clanes. Esto también se preservó muchísimo en Irlanda y en Escocia. Creo que era la cultura de los clanes, de la familia, del sangre. Entonces aquí todavía se ve muchísimo en la cultura latina, si eres muy cercano con tu familia, con tus abuelos, todavía se ve muchísimo de eso. Y aquí ahora, en mi otra tierra, Portugal, la ciudad de Briteiros en Braga, la ciudad de Briteiros en Braga, también todo en el norte de Portugal. Esta aquí, la ciudad de Briteiros en Braga, ya podemos ver aquí algunas construcciones y una estrada, ¿no? La estrada carretera, una carretera ya hecha, que esta ciudad nos puede indicar que ya fue romanizada. Incluso algunas ciudades ya fueron romanizadas porque podréis ver estructuras diferentes y los números romanos nombrando las calles. Más una vez en un punto muy alto y rodeados de naturaleza. Aquí, esta ciudad de Terroso en Porto, ya fui en un sitio muy, muy alto y la recuperaron recientemente porque cuando fui solo tenían como que revelado un poco de las casitas, como que una palma, ¿no? Una palma de mano, solo podías ver esto. Pero ahora, por lo que puedo ver, te quedas a la altura de la rodilla estas casitas, entonces es muy bueno, es muy bueno. Aquí tenemos otro que es precioso, que es el castro de São Lourenço en Porto, muy, muy bonito. Y aquí algo bastante importante que os quería mencionar son las conexiones que he hecho en los estudios de las culturas celtas y toda la historia que tuvo la cultura celta y pagana hasta los días de hoy, las influencias, cómo lidió con las invasiones y todo eso. Alex, me queda más o menos unos 10 minutitos, ¿cuánto? Sí, más o menos. Todavía te queda tiempo, Sara. De hecho, Aurora ya. Ay, perdón, perdón. Entramos los dos. Sí, Sara, aún tienes un poquito de tiempo, ya podemos ir terminando si quieres, pero todavía tienes tiempo para acabar tranquila. Vale, perfecto, perfecto. No quiero ahí retrasar a nadie que venga después de mí. Entonces, una cosa muy importante que me gustaría mucho de mencionar fue la perversión que ha pasado con esta conexión que había antes de los dioses venados, si no estoy equivocada, venados que tienen esas cositas aquí, los chifres. Como he mencionado, en su origen, gracias, como he mencionado en su origen, los celtas veneraban muchísimo al padre de la floresta, que era Cernunnos o Cernunnos, que es este señorcito muy guapito que pueden ver aquí, ¿no?
Aquí en esta figura de Cernunno es mucho más reciente, obviamente. Podemos aquí ver diversas figuras que son característicamente celtas o que podemos encontrar en la cultura de los vikingos en el norte de Europa, como esta pulsera que creo que solo se daba a los hombres, a los chicos que ya pasaban a ser hombres en los vikingos, y la serpiente, que es un símbolo muy semejante entre los chamanes de Amazonia y los chamanes celtas que existen aquí en Europa. Entonces, los celtas veneraban entonces este dios venado, que significaba abundancia, que tenía esta conexión muy profunda con la madre tierra. Protegía entonces la gran mujer de todos, la gran madre de todos, Danu, creo que para el pueblo celta de Irlanda. Entonces, después vinieron los romanos, que entre tanto permitieron que existieran algunos dioses celtas a través de la asimilación y cambio de nombres, pero entre tanto llegó el cristianismo. Es muy importante nosotros sabermos la historia del cristianismo, porque el cristianismo, esto está registrado históricamente, para conseguir sobrevivir y existir como una religión que existió durante el Imperio Romano, ¿no? El cristianismo se sirvió mucho de querer imponerse por oposición. Si vosotros veis la cultura cristiana, casi todo lo que existe de elemento religioso se opone a las culturas paganas y romanas. La cultura romana y los celtas eran politeístas y maternales, como está aquí diciendo, y animistas, veneraban a la naturaleza. Sus templos eran los árboles, la floresta, los mares. Entonces, el cristianismo trayó solo un Dios y la tornó paternal. Creo que el Dios Jesús Cristo, no sé, hay personas que diferencian Jesús Cristo y Dios. Yo respeto muchísimo, hay personas cristianas muy buena gente, muy majas. Pero el cristianismo sin duda se aprovechó de la oposición para crearse para asumirse como filosofía y religión. Entonces, monoteísmo y paternalismo y idolatría, que significa solo veneras a un ícono. Entonces, todo lo que era relacionado con la naturaleza, el politeísmo religioso, el cristianismo se oponió a eso. Y entre tanto, hay registros históricos que durante el periodo del cristianismo existían personas paganas que practicaban su adoración por la naturaleza en secreto. Aparentemente, la perversión que existió del dios Cernunnos o de los dioses protectores de la floresta se puede comprobar que siguió hasta la cristianización porque hubo una perversión de los dioses venados. Entonces lo que pasó fue que el cristianismo descubrió que estas prácticas todavía existían. Entonces, más una vez por oposición, colocó este dios venado protector de la floresta y lo pervirtió para la figura antagónica al gran dios benévolo y omnipotente que era Dios. Entonces lo tornó en el demonio, que a principios era solo un diablo, pero entre tanto a lo largo de la historia de la origen del diablo y Jesús, principalmente del demonio, se difiere muchísimo. Y esta perversión de los dioses venados todavía existe muchísimo en mi cultura y me tardé un poco de tiempo de poder ver esta historia y de facto asociar un dios venado que nos trae tanta abundancia, asociarlo a eso justo, a un dios que es benevolente, protector y nos trae abundancia, y no tanto a una figura demoníaca que es un poco fea, no me gusta. Entonces, esto era algo muy importante que os querría traer. Y entre tanto, como parece que tengo un poquito de tiempo, os quiero hablar de una conexión muy interesante que he podido hacer en mis estudios, que es la herencia genética, el temperamento llamado ibérico. ¿Por qué digo esto? Os hablé ya más recientemente del temperamento y del arquetipo del héroe que los celtas tenían. Los celtas eran un pueblo que era muy apasionado, defendían su familia, sus valores, su tierra, a sangre si fuera necesario. Y este temperamento apasionado existió por toda la península ibérica. Entre tanto, Portugal, por la historia que ha tenido, se ha tornado en un pueblo mucho más discreto. Pero este temperamento de familia y de pasión todavía existe en los portugueses de forma más diluida, digamos, pero el pueblo español tiene la incorporación perfecta del temperamento ibérico y yo lo puedo hablar, yo soy mitad española, lo veo, y es una herencia genética muy interesante porque la herencia genética
la conexión con el sangre es muy, muy importante. Yo lo puedo corroborar, Sara. Tenemos aquí otra celtíbera, otra persona de la península ibérica. Aquí puede corroborar. Y eso os quería traer, que la herencia de sangre y genética es muy importante porque significa que todavía tenemos estas conexiones de sangre vivas de los celtas que existían en la península ibérica. Muy probablemente yo y Aurora tenemos estas conexiones sanguíneas con los indígenas de celtas de la península ibérica. Muy, muy interesante. ¿Quién sabe, no? O demás de los ricos. Y ya, pues bueno, aquí os dejo mis redes. Yo quería hacer una meditación muy especial para conectarlos con la península ibérica, pero la prefiero dejar para esta semana, más o menos hasta el día 4 de noviembre. La iré a anunciar en mis redes y aquí tenéis mi Instagram para todo lo que estáis viendo. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado, sí. Me gustó mucho hacerla. Gracias a ti, Sara. Muchísimas gracias por compartir. Si puedes ir dejando de compartir pantalla. Gracias por compartir este espacio con nosotros, esta sabiduría. Me ha encantado. Bueno, tú ya sabes que a mí estos temas me encantan. Además, ha habido gente que ha comentado mucho sobre las máscaras, porque lo cierto es que hay varias culturas en otras partes del mundo que también tienen máscaras similares, incluso en Latinoamérica, en Japón. Es decir, sí, porque no tenemos todo el tiempo que nos gustaría, pero si pudiésemos hacer un análisis y un recorrido, nos daríamos cuenta que la cultura realmente está viva, viaja y no deja de transformarse, de complementarse, de variar incluso también. Y por eso podemos encontrar, yo creo, tantas similitudes, ¿verdad? Sí, gracias, sí. Sara. De nada, ahora te ves muy bonita, bonita, tenía que decir eso. Muchas gracias y gracias porque me encanta que hayas venido así caracterizada y nos traigas esta esencia guerrera celta. Oh, gracias. Gracias, espero que haya conseguido pasar un poco. Claro que sí, seguro, estoy seguro. Yo por lo menos así lo he notado. Bueno, Sara, te voy a ir despidiendo. Gracias por compartir en este aquelarre. Nos vemos más tarde a la despedida. Claro. Si quieres decir adiós alguna... a todos, muchas gracias. Adiós, Alex, adiós, personitas en los comentarios. Ya os veo. Gracias, Sara, preciosa.